Sandy, la tormenta de nieve vuelve a afectar a Nueva York y Nueva Jersey. Juez argentino falla a favor del embargo de bienes a la petrolera estadounidense Chevron en ese país, que causa daños irreparables al medio ambiente. Tercera jornada de huelga protagonizada por trabajadores del diario español El País, tras el plan de ajustes de personal anunciado por la empresa. La ampliación de estos y otros temas en breve por Telesur. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, vamos a compartirlos con ustedes y naturalmente el drama que habíamos dejado anoche en medio de esta inhumana aplicación de las condiciones económicas neoliberales contra el pueblo griego, donde muchos diputados perdieron sus cargos, porque fueron expulsados de sus partidos porque se negaron a esa traición de lesa humanidad a su propio pueblo. No obstante, no fueron suficientes para evitar que este dramático, por sus consecuencias económicas y sociales, paquetazo haya sido aceptado. De manera que en continuidad con el dramón que veíamos ayer y las crecientes protestas frente a la Asamblea Nacional en Grecia y en la Plaza Sintagma y luego frente a diferentes ministerios, hoy hay continuidad de esta situación y por supuesto toda la vinculada a esta crisis económica que recorre Europa y todas las opciones que se están manejando en los grandes foros económicos, de alguna manera hay que llamarlos, donde lo último que tienen como prioridad es la calidad de vida de la gente y lo que sí tienen siempre como meta es que los números cuadren como sea. Vamos de inmediato con los acontecimientos en pleno desarrollo. Esta situación no tiene paralelo y sobre todo no lo tiene porque estamos buscando una opción que no está al alcance de la mano. Hoy, después de una noche brutal, amanecía así la capital griega y nadie encontraba suficientes respuestas a todas las inquietudes planteadas. Cualquiera sea el caso, veremos algunos testimonios. Denis es un hombre de negocios y dice: pienso que va a haber diferentes maneras de tener impacto sobre el pueblo griego con estas medidas. Y creo que la situación que estamos afrontando ahora es bastante más que sistémica. Grecia es responsable por haber hecho de sí misma una situación que nos trajo a esto. Dimitris, un jubilado, dice: yo no estoy de acuerdo con estas medidas, pero algo tiene que ser hecho. Mi pensión me la recortaron. Todo el mundo está recortado y creemos que estas medidas de austeridad todavía no tienen fin. Katie dice: bueno, incluso si no estoy de acuerdo con estas medidas, fueron aprobadas y pasaron. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar opciones un poco más humanas y posiblemente la situación se va a poner peor y esto no es sino el comienzo. Los periódicos hablaban de la votación de ayer y hablaban de una votación como si se tratara de una película de suspenso o de terror. Y luego otros señalaban los 153 miembros del Parlamento que le dijeron sí a esas medidas, a ese paquetazo inhumano, que dejaron en situación de pésimo presente y peor futuro a todos los ciudadanos atenienses y de toda Grecia. Atenas amanecía hoy nuevamente sin metro, sin tranvías, sin taxis, en el tercer día de huelga. El caos reinaba en el centro debido a que los empleados del transporte urbano prolongaron su huelga en protesta por la medida de autoridad excesiva, todo el metro cerrado además, ¿no? Y el transporte de superficie igual,
Protestaban por las medidas adoptadas por el Parlamento en contra de la voluntad popular, pero a favor de la banca internacional. Los empleados de la Sociedad Pública de Electricidad, DEI, cuya privatización es inminente, también están en huelga. La capital, repleta de atascos de tránsito en los principales accesos a la misma y en el centro de la ciudad, debido a muchos ciudadanos que usaron el automóvil en vez de los medios públicos de transporte. Por la mañana, 50 sindicalistas de la agencia que genera la electricidad ocuparon durante hora y media la sede de la compañía. El gobierno de Antoni Samaras sufrió daño durante el voto del miércoles debido a que 6 parlamentarios del socio, el socialdemócrata partido PASOK, se abstuvieron y fueron expulsados. El paquetazo de medidas aprobado a la medianoche por un voto contiene disposiciones exigidas por la Troika, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, para poder continuar con la ayuda financiera destinada a salvar a Grecia de la bancarrota. De la vieja Grecia y de la vieja Europa, vendida en pedazos, cortándola en pedazos. Se aprobó el despido de 25.000 empleados públicos más, flexibilizar las condiciones laborales y reducir las pensiones y los beneficios sanitarios. Ότι τα προβλήματα στην Ελλάδα είναι πολύ περισσότερα και για τους ανθρώπους και για τον ίδιο τον τόπο. Con estas medidas, indudablemente, la situación se va a poner peor, no hay esperanzas y, al menos, yo, que soy un ingeniero, diría, he pasado de la situación de desespero a la de cierta esperanza. Ahí hasta Zeus está pidiendo limosna, ¿no? Y ahí la situación no tiene manera de que las cosas cambien. La nueva versión de la maratón griega, ¿no? Con los burócratas al hombro, los prestamistas bancarios al hombro y además con un yunque y una bola de metal en cada tobillo. Cualquiera sea la forma en que se quiera interpretar esto, no requiere traducción. Y la gente dice, este es un empleado del Ministerio de Cultura, queremos demostrar a la opinión pública, local e internacional, que aquí no hay nada justo para el pueblo, que estamos teniendo gravísimos problemas y que también los sitios y los monumentos que caracterizan el país están sufriendo las consecuencias. Un turista alemán dijo, los millonarios salvaron su dinero, pero alguien debe pagar. Yo entiendo por lo que está pasando el pueblo y pienso que no hay otra solución. Eso, sobre todo si Grecia quiere mantenerse en la Unión Europea. Otros decían, Grecia no está a la venta. Y la creatividad llamaba la atención de muchos turistas que se dedicaban a fotografiar el mensaje gráfico. Mientras tanto, la tasa de desempleo en Grecia siguió creciendo y se ha situado en el 25,4%. 7 puntos más que en el mismo mes del año pasado. Y esto representa algo peor. Por 39 meses consecutivos, el desempleo aumentó. Llegó ahora en la población activa a más del 25%, a 25,4%. Pero en la franja de 15 a 24 años es 58%. De manera que la juventud no tiene mucho que esperar. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω καταφέρει κάτι. Είναι τεράστια η ζήτηση και ελάχιστη, μάλλον τεράστια η προσφορά και ελάχιστη η ζήτηση. En todo caso, este caballero, un residente desempleado, decía, me siento sin ninguna clase de seguridad. Trato de encontrar un trabajo, le pregunto a mis amigos, nadie tiene éxito en esto. Y este otro desempleado dice, yo estoy tratando de conseguir lo que sea, pero en el manual del trabajo como un empleado, así sea el trabajo manual en lugar del trabajo intelectual que yo hacía, no me importaría, pero el hecho es que no hay dónde encontrar un trabajo decente para poder mantenerse uno y mantener una familia. Y un ingeniero también desempleado decía, todavía hay una esperanza. Esto no es un despertar, y lo digo por mí. Pero ahora que han pasado por esta etapa durísima de la votación, estoy más bien en la etapa de la paciencia, más bien que en la de la esperanza.
Más de 100.000 manifestantes, según los opositores, 70.000 según las fuerzas policiales, secundaron las protestas en las que se pudieron ver pancartas que decían o nosotros o ellos, acaben con este desastre. También aparecieron banderas desplegadas de Portugal, Italia, Grecia y España. La policía ha ordenado el cierre durante todo el día de las 3 estaciones de metro más cercanas a la Plaza Sintagma, es decir, al Congreso. Y aquí fue donde el Congreso le hizo esta mala jugada a su propio pueblo. Se aprobó, como dijimos, como medida colateral, el despido de otros 25.000 empleados públicos. Segundo día de huelga general, 70.000 personas, de acuerdo con la policía, 200.000 según la oposición, protestaron. La Comisión Europea saludó este jueves la aprobación de las nuevas medidas aquí en el Parlamento griego y dijo que Grecia podrá tomar decisiones políticas y el domingo también aprueban el presupuesto. Saludamos el resultado del voto como un importante paso en la dirección adecuada, dijo el portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios, Simon O'Connor, en la rueda de prensa diaria. Mientras tanto, la tasa de desempleo en Grecia sigue creciendo y se confirma la cifra que les habíamos dado. Llega casi al 26%, 7 puntos más que en el mismo mes del año pasado. Julio y agosto habitualmente son los meses con más empleo en Grecia, pero ahora la situación es la peor y se acerca el fin de año. Precisamente ayer el Parlamento griego aprobó por la mínima este proyecto gubernamental que incrementa los recortes y la gente ya no sabe cómo hacer frente a la situación planteada. Changes that affect our lives in health, in education, bad changes. Todos tratan de expresarse en un idioma o en otro para que salga al exterior la realidad que les toca vivir ahora. Pero todos los gremios se están uniendo en la protesta y todas las edades también. The big damage is that the 0.5% of the Greeks don't have work. They can't buy nothing. We can't sell the wine. Esto no tiene nada que ver con nuestra realidad. No podemos comprar nada y tampoco podemos vender ni el vino, dice. He sido profesora por 7 años ahora y la situación en Grecia para mí no tiene esperanza, decía la joven anteriormente. Y este era un inglés que estaba de paso y dijo, ni siquiera pueden vender el vino que quería tomarme con el almuerzo. La situación se complica y cada noche, frente al Parlamento en la Plaza Sintagma, los que protestan dan muestras de la capacidad de reacción que poco a poco se va incrementando y del límite ya superado de la paciencia de todas las categorías sociales. La huelga ha paralizado la actividad en colegios, bancos, edificios públicos, la basura se acumula en las calles. Las medidas, dicen, nos están matando poco a poco. En Hamburgo, mientras tanto, Wolfgang Schäuble hablaba en el Zeit Economic Forum y decía, ahora mismo tenemos a Grecia a bordo. Hemos podido ser testigos la noche pasada que Grecia no está todavía fuera del bosque, pero sigue marchando en la dirección correcta. Han tomado la decisión, duras decisiones, pero todavía es muy temprano para pensar que lo han logrado. Todavía no estamos fuera del bosque. El gobierno germano rehúsa un acuerdo con Grecia en las próximas semanas. Quieren estudiar y ver las consecuencias de las medidas tomadas. Wolfgang Schäuble dijo que no espera un acuerdo sobre una nueva ayuda internacional a Grecia antes de varias semanas, a pesar del costosísimo plan que fue votado en el Parlamento ayer. Mario Draghi, también en Frankfurt, decía, basado en el análisis monetario y económico regular, hemos decidido mantener la clave del interés sin cambiar. Los precios ahora de la energía se van a incrementar, habrá más impuestos directos en algunos de los países del área
Y las dudas de Draghi dispararon la prima de riesgo hacia la barrera de los 450 puntos. Las dudas abiertas por Draghi, aquí las expresaba, sobre la verdadera capacidad de mecanismo de compra de deuda para atajar las presiones especulativas en los mercados y lo que catalogó de la resaca de las negativas previsiones de la Comisión Europea, han sido determinante en el repunte de la prima de riesgo, por ejemplo, la española. Aunque curiosamente los expertos también citan la positiva colocación del Tesoro como factor desestabilizador. El Tesoro adjudicó este jueves 4.763 millones de euros, logrando así superar las necesidades de financiación de 2012, que equivalían a 85.000 millones. Las dudas también se han extendido a las bolsas. El IBEX 35 ha cedido 0,48% al cierre del mercado y se estancó en 7.624. Las caídas la ha liderado Popular, que se ha dejado casi un 3%, 2 días antes de celebrar la Junta Extraordinaria, que previsiblemente apruebe la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros. Endesa, CaixaBank, todo están en caída. Al lado de las ganancias, Mediaset se ha revalorizado un 3,5% y Gamesa 2,46%. El Banco Central Europeo y el gobierno, el Consejo de Gobierno, ciertamente le da bienvenida a los resultados de las dolorosas medidas tomadas ayer, dijo Draghi. Es muy importante paso que el gobierno griego y que los ciudadanos griegos han tomado, o más bien han tenido que tomar. Y realmente representa progreso, especialmente si uno compara la situación de unos meses atrás. Otra votación todavía es esperada. Es esperada el sábado sobre el presupuesto. El gobierno debe discutir la situación griega la próxima semana, así como el Eurogrupo debe supervisar y observar. El Banco Central Europeo espera que lleguemos a un acuerdo. En Frankfurt, mientras tanto, se habla de un nuevo billete de 5 euros. También Mario Draghi hizo una presentación audiovisual para hablar del nuevo billete. Ahora tengo el placer de anunciarles al Banco Central Europeo y a las naciones que tenemos un nuevo billete de 5 euros, llamado Europa o la serie Europa. En la rueda de prensa, en la reunión de Consejo de Gobierno, dijo que los billetes tendrán 3 elementos de seguridad nuevos: la marca de agua con el retrato, el holograma con el retrato y el número verde esmeralda. Los nuevos billetes serán introducidos paulatinamente. El eurosistema integrado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales va a introducir una segunda serie de billetes en euros. Y añadió, la nueva serie llamada Europa muestra un retrato de Europa, personaje de la mitología griega que ha dado nombre a nuestro continente, lo muestra en la marca de agua y en el holograma. Los nuevos billetes se introducirán de forma gradual a lo largo de varios años, comenzando por el billete de 5 euros en mayo de 2013. Pero la zona euro no muestra signos de recuperación. En Madrid el tema era Inversis. ¿Cómo lo salvamos? ¿Qué hacemos? Por ahora, toda la zona euro está en mírame y no me toques. Aunque el sondeo de la agencia Reuters daba 80% de posibilidades de que el Banco Central Europeo mantenga el tipo de referencias el 0,75 este jueves, la mayoría de los 73 analistas sondeados esperaba que las tasas bajen a un nuevo mínimo histórico de 0,5% en los próximos meses. Antes de tomar la decisión de reducir aún más la tasa, el Banco Central Europeo se centrará en asegurar que sus políticas menos restrictivas lleguen a las empresas y a los hogares de la zona euro, un mecanismo que se ha visto interrumpido por la crisis de deuda de prácticamente todo el bloque. Los inversionistas de Inversis Bank, esto por lo que respecta a Madrid, dieron sus opiniones. Salvador Isaza, un analista de Inversis, daba su versión. Y en este sentido, nadie esperaba noticias demasiado optimistas mientras seguían las consecuencias de lo realizado.
estaba cotizando el secundario. Recordemos que el 20 años se ha colocado al 6,36, secundario estaba a nivel del 6,20, 700 millones y en líneas generales, bueno, pues por encima de lo que en principio se había marcado como objetivo el Tesoro. El plazo más demandado ha sido el 5 años, que ha sido donde ha existido una mayor colocación, y ahí sí que hemos estado a niveles un poco del secundario. Por otro lado, después de la fuerte declaración del Banco Central Europeo, también había que salir a explicar algo. Esa declaración tan fuerte y tan contundente que tuvimos hace apenas unos meses, bueno, ha venido directamente acompañada con una reducción en la prima de riesgo de los países en los que, concretamente de España, y ahora lo que el mercado es un poco está viendo cuáles son los siguientes plazos. Insisto, el Banco Central Europeo hizo lo que tenía que hacer, ahora el papel está entre los Estados miembros. Y respecto a las posibles operaciones de salvamento, habría que ver si se trataba del estilo griego o del estilo español. Está entre si el rescate tiene que ser un rescate a la griega o el rescate tiene que ser la española. Por una parte, estamos viendo cómo evolucionan las primas de riesgo, estamos en un nivel de, yo diría, de contención del nerviosismo, hablamos de 430 puntos básicos, es una cifra importante, pero recordemos que venimos de los 600 y realmente tampoco existe ahora mismo una clarificación de cómo sería ese rescate y tampoco si tendría una aprobación por el 100% de los estados. La espera respecto a si España pide o no el salvavidas podría prolongarse, de acuerdo a la colocación con éxito de algunos bonos que le permitió completar sus necesidades financieras para el 2012. Lo que le da un respirito al gobierno para solicitar ayuda internacional. El otro problemón es un banco franco-belga, el Dexia. La banca Dexia se transformó en noticia. Bélgica celebra el acuerdo con Francia sobre la recapitalización de Dexia. Bélgica y Francia acordaron una inyección de capital en proceso de reestructuración de 5.500 millones de euros que se repartirán entre los dos países. Bélgica pondrá 2.900 millones de euros y Francia 2.600 millones. Y el ministro belga de Finanzas, Stephen Vanecker, dice: en vista de la recapitalización estamos de acuerdo en compartir entre Bélgica y Francia esta carga. Bélgica tomará el 53% y en forma de acciones preferenciales. Y luego dijo también, esto significa una operación en que transferiremos fondos que debería influenciar el estado de los déficits, pero tan pronto como estemos involucrados en esto, la operación no puede ser incluida en el déficit anual de los presupuestos. Dexia, por lo tanto, es la otra noticia y ahora han decidido salvarla a la limón, Francia y Bélgica. Decidieron además reducir el sistema de garantías definitivas aportadas a la entidad de cerca de 90.000 millones de euros a 85.000 millones. En ese sentido, Bélgica redujo su parte de garantías desde el 60,5% hasta el 51,4%. Es decir, que el país se ahorrará 10.800 millones de euros en caso de una eventual quiebra, aún con toda esta ayuda, de la banca Dexia. Un jour, les États s'y retrouveront. Je sais pas. Merci. A muchas preguntas, no sé, así estaban las cosas. Del otro lado del Atlántico, las cosas se reflejaban también en el parqué neoyorquino. Y en este sentido, Wall Street cayó otro 1% tras su peor sesión de 2012 debido al temido precipicio fiscal. Al cierre, un día desastroso, pero siguen aplaudiendo y sonriendo todos los que son invitados al balcón. Al cierre, el Dow Jones de Industriales, el principal índice de los mercados neoyorquinos, caía casi un 1%, 0,94, o 121 puntos con 41 para quedar en 12.811,32, con lo que se hundió, oigan bien, aún más bajo de la barrera psicológica de los 13.000 puntos, que perdió el miércoles por primera vez desde principios de agosto. Similares las pérdidas de los otros dos principales indicadores de Wall Street. El selectivo Standard & Poor's 500 perdió 1,22 y el Nasdaq 1,42. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos
una novedad interesante. Como consecuencia de todo esto, Iberia puede dejar en la calle a 7.000 trabajadores antes del viernes. Un plan de reestructuración que podría acabar con 7.000 despidos y una plantilla de 20.000 personas se dará a conocer por Iberia este viernes en una reunión con los sindicatos. En la primera mitad del año, Iberia registró una pérdida de 263 millones de euros. Cuando en agosto fueron presentados estos resultados, el ejecutivo de la compañía ya empezó a hablar sobre reestructuración. Ahora la reestructuración será que 7.000 empleados se queden en la calle. Y tocará también a ella y a British Airways, que están trabajando bien, pero Iberia muestra resultados débiles y necesita la llamada reestructuración. Por lo tanto, aquí hay mucho de dónde cortar y mucho que perder. Esto podría afectar también a Vueling, la subsidiaria de bajo costo, pero que tiene una oferta que supone una prima de 27,97, valor actual de sus acciones. Los resultados financieros del tercer trimestre del año se esperan en breve. Y el plan de reestructuración, como consecuencia inmediata, puede significar que 7.000 empleados de Iberia se puedan quedar en la calle este viernes. De manera que no nos entristece demasiado esto, porque también recordamos que por una situación no tan grave se quedaron en la calle todos los empleados de nuestra querida y recordada Viasa. Y esto parece una especie de justicia poética, porque le están aplicando las mismas leyes del mercado, pero con cierto retraso, ¿no? Probablemente esto se transforme en un gran drama y haya otras consecuencias graves. Yo quiero recordar a todos los ex empleados, queridos amigos de Viasa, que aquella cajita que nos mandaron, con el logo de nuestra queridísima y siempre recordada línea aérea, con aquel bolívar como contribución para mejores tiempos, sigue ocupando un lugar destacado en nuestra oficina, junto con todos los temas aeronáuticos, militares y navales que allí tenemos. Recordamos con nostalgia grandísima esto. Y también recordamos que para esa traición se necesitaba un grandísimo hijo de la madre patria que lo hiciera y otro que se lo permitiera. Muchos, no pocos, se suicidaron. Se le había dedicado toda una vida, era la razón de ser esa compañía. Y era la primera toda jet en el mundo, la primera con fuselaje ancho que tenía las grandes rutas de carga. Vinieron a eso, como Samuros. Bueno, ahora les ha tocado a ellos también. No queremos alegrarnos con esto, pero hay una cierta trágica justicia poética. Precios del mercado. Precio del petróleo venezolano estable a $97.56. El de la OPEP al alza, qué bien, $106.87. El Brent del Mar del Norte a 108,28. El West Texas baja levemente, pero sigue bien, 85,5 centavos. El oro, en medio de esta inestabilidad, naturalmente sube y cierra a 1.723,45 centavos. El precio del cobre baja, 7.630 la tonelada. El precio del café sube levemente, 151,88 el quintal. Y el euro se mantiene a 1,27 respecto a la divisa estadounidense. Hora de un corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. En Viasa el tiempo pasa volando. Y aquí también estamos en el aire mediante los satélites que nos llevan hasta usted. Qué nostalgia de nuestra querida aerolínea. Ya volvemos. La salud física y mental son sinónimo de bienestar para el ser humano e impactan en su entorno. Damos gracias a Dios a la vida por estar aquí. Guía tu cuerpo. Le trae en cada emisión temas que abordarán noticias de la salud, datos de interés para generar conciencia de prevención y consejos para mejorar el modo de vida. La fumigación se desarrolló en turnos matutinos y vespertinos con el objetivo de combatir al mosquito transmisor de la enfermedad.
Guía tu cuerpo. Todos los martes, solo por Telesur. Este viernes, en Cruce de Palabras, Patricia Villegas entrevista a la activista afroamericana y escritora Alice Walker, ganadora del premio Pulitzer por su novela El color púrpura. Conversarán acerca de su labor en defensa de los derechos humanos de las minorías, la situación de los derechos civiles en los Estados Unidos, su incansable lucha contra el racismo y el papel de la mujer en la sociedad actual. Esto y mucho más en Cruce de Palabras, solo por Telesur. Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y estaba aforado porque acabo de recibir un comunicado muy importante que vamos a leer al final de este bloque. Proviene del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Ahora les advierto que lo que vamos a mostrar son escenas muy fuertes de lo que esto que llamamos la Armata Brancaleone, es decir, esta cuerda de mercenarios, traidores, gente que le hace el juego a las potencias extranjeras, han unido con asesoramiento, tecnología y entrenadores y por supuesto muy buenos comandos que se hacen pasar por rebeldes que van ayudándolos para tratar de aplicar en Siria lo mismo que aplicaron descaradamente en Libia. Y por cierto, siguen apareciendo las pruebas de que el coronel Gaddafi le pagó la campaña a Sarkozy, ¿no? Pero eso, dejémoslo, les advierto que van a haber escenas muy fuertes, ¿eh? Esta gentuza que dice que va a liberar a Siria, mientras su presidente da una vertical declaración, que también le mostraremos, está haciendo de las suyas. Hillary Clinton, recuerden, les dijo, tienen que unificarse para que podamos reconocerlo. Le está cantando, pero abiertamente y a través de los medios, cuál es el camino, la doctrina y el plan para acabar con otro país musulmán y árabe. Recuerdan lo que decía el general Wesley Clark, ¿no? Asombrado, indignado. Tienen un plan allá arriba en el Pentágono para cambiar los gobiernos de 7 países árabes en 5 años. Se está cumpliendo. Lo único que con esa cultura de hamburguesa y perro caliente confunden a los países árabes con los persas, por ejemplo. En el caso de Irán, son musulmanes, pero son de la antiquísima, milenaria cultura persa. No son necesariamente árabes como los otros. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y esto significa que, de alguna manera, aquí hay que hacer un poco de tripas corazón para poder ver las escenas que vienen. Aquí están los de la Armata Brancaleone tratando de llevar adelante la retirada de heridos, tratar de hacer un buen papel delante de las cámaras, y vean que ya tienen varios prisioneros, algunos pueden ser soldados que se entregaron, otros combatientes que estaban vestidos de civil, pero lo que viene es muy fuerte. Esta es una demostración para las cámaras, no se sabe a dónde van ni para qué, pero en todo caso hay que tener en cuenta que los rebeldes sirios ahora al menos están siendo acusados de crímenes de guerra. Generaron la condena de la ONU, Gran Bretaña, Amnistía Internacional y el Consejo Nacional Sirio, la principal plataforma opositora en el exterior. ¿Por qué? Por las imágenes de un video de aficionado que muestran la ejecución sumaria por parte de rebeldes sirios de entre 8 y 10 milicianos y soldados leales al gobierno de Bashar al-Assad, que se habían entregado. Las escenas de siempre, las agencias nos dicen no podemos corroborar la exactitud, ni la fecha ni el lugar de lo que estamos tomando de una página web de tal ONG. Pero lo que viene da una idea de qué gentuza es la que han contratado, financiado, entrenado y apoyado la gente que quiere tumbar al gobierno del presidente Bashar al-Assad, con el que hasta hace poco hacían sus negocios. Aquí tienen un herido. Hay un momento en que uno de ellos llega a decir, mátenme, mátenme, pero lo que viene es mucho más fuerte.
El caso analizado se produjo en el norte de Siria. Fue filmado y difundido, aunque su autenticidad no pudo ser verificada. Las imágenes del asesinato de los milicianos y soldados regulares vestidos de civil fueron noticia en el país, marcado por el asesinato de al menos 36.000 personas, en su mayoría civiles. El vocero del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colby, dijo que este video será examinado. Esos soldados no eran más combatientes, eran prisioneros y por eso se trata de un crimen, otro crimen, dijo Rupert Colby, comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Y recuerdan el video que les habíamos mostrado, un grupo asesinado en el piso después de que estaban en condición de prisioneros y desarmados. Otra vez, la Mundus, que se había sido utilizada para difundir los presuntos crímenes del gobierno, ahora están balanceando su acción y recuerdan estos verdaderos crímenes de lesa humanidad. Según el vocero de la ONU, hace un año las noticias de excesos y atrocidades cometidas por fuerzas de la oposición siria eran pocas o no frecuentes. Ahora parece que se vuelven reiterativas. Mientras tanto, en Doha, Qatar, siguen las reuniones. La oposición siria continúa buscando concertar un mando amplio, tal vez para cumplir con la sugerencia, casi orden, que le dio Clinton, la secretaria de Estado, que parece que abandona el cargo dentro de poco. Y esto complica las cosas al extremo. El grupo de mando sería el conducto para canalizar la asistencia extranjera a aquellos que pretenden derrocar al presidente Bashar al-Assad. El Consejo Nacional Sirio está indeciso porque solo aceptaría 22 lugares para activistas dentro de Siria. Seif dijo que el Consejo Nacional Sirio adoptará el viernes en la tarde la decisión definitiva tras la elección de un nuevo jefe y un nuevo comité ejecutivo. Pero en una entrevista difundida el jueves, el presidente Bashar, respondiendo a esta gentuza, les dijo: jamás huiré de mi país, no soy un monigote, nací en Siria, vivo en Siria y moriré en Siria. Esto en respuesta a la ofensiva oferta del primer ministro David Cameron, quien, como le mostramos oportunamente, sugirió que se le facilitara a Assad un salvoconducto para salir del país, si eso pudiera garantizar el fin de la guerra civil, que según los activistas ha costado 36.000 muertos, pero nadie puede confirmar nada en esta guerra de comunicados. Assad exhibió un tono desafiante en la entrevista con la televisora Today TV de Rusia, que transmite en inglés, y dijo textualmente: no soy un títere, no soy un producto de Occidente para irme a Occidente y abandonar mi país e irme a cualquier otro país. Assad, de 47 años, habló en inglés y extractos de la entrevista fueron transmitidos por el cibersitio de una de las emisoras con voz superpuesta en idioma árabe. Assad también afirmó y advirtió que cualquier intervención militar extranjera va a generar que el conflicto se derrame contra todos los países vecinos. En las alturas del Golán estamos ahora, y esto involucra al ejército israelí. Asegura que morteros sirios cayeron en la meseta del Golán. Se trata de un nuevo incidente en que los combates entre fuerzas rebeldes y tropas gubernamentales. Y en Ginebra, el Comité Internacional de la Cruz Roja dice que no puede lidiar con la guerra civil de Siria, que no tienen suficientes suministros y facilidades para hacer frente al drama humano. El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, dice: estamos en una situación donde las necesidades humanitarias de este conflicto están empeorando. A pesar de todos los que observan y cómo se incrementan las operaciones, no hemos recibido suficientes fondos ni ayuda para poder hacer frente al empeoramiento de la situación. Y esto significa
que tenemos que encontrar en algún lugar una oportunidad para hacer algo concreto en los frentes que se mueven como la movilidad de los combates. Tenemos restricciones de todas partes. Hemos considerado asumir nuestra responsabilidad, pero no sabemos qué garantías tenemos con nuestro personal para llevar lo suficiente para hacer algo en la región que necesita de todo. Trataremos de llenar esas necesidades. Peter Maurer, director del Comité Internacional con sede en Ginebra, dijo que pese a la mayor amplitud de la demanda seguirán allí. Y el presidente Assad dijo claramente: no soy una marioneta, no soy una figura creada por Occidente y no iré a Occidente ni a ningún otro país. Soy sirio, debo vivir y morir en Siria. Era en la entrevista con la emisora de televisión Russia Today, manifestó que el régimen sirio es el último baluarte del laicismo y del secularismo en la región, y dijo que los que ayudan a expandir los movimientos inspirados en el Islam y los que quieren tumbarlos, si llegan al poder, crearán un caos que se va a derramar sobre todos los países vecinos. En Moscú, mientras tanto, estos temas no estaban ausentes durante la visita de Shimon Peres. Vladimir Putin llamó a reanudar el diálogo árabe-israelí en forma contundente. Tenemos un enfoque común de los viejos conflictos como el árabe-israelí. La única vía para superarlos es el diálogo. Vladimir Putin, luego de recibir oficialmente a Shimon Peres, y vaya que había muchos temas aquí, más allá de los que oficialmente admitieron en la agenda, estuvieron hablando sobre la agenda internacional y, por supuesto, la problemática del Medio Oriente, que está cada vez más dramática. Tenemos un común entendimiento acerca de la necesidad de resolver los viejos conflictos, dijo Vladimir Putin. Sobre todo, el conflicto árabe-israelí, conflicto que tiene un pasado unido. Y si no hay otra forma de normalizar la situación, sino a través del diálogo. Después de la reunión bilateral, vinieron las declaraciones. У нас общее понимание необходимости решения застарелых конфликтов, прежде всего арабо-израильского конфликта, и единственный путь урегулирования – это диалог. Tenemos un entendimiento común sobre la necesidad de resolver los viejos conflictos y sobre todo el conflicto árabe-israelí. Solo se normalizarán mediante el diálogo, dijo. Y luego dijo: hemos discutido en detalle ambos las posibilidades en la esfera de la cooperación humanitaria. Por supuesto, hemos hablado de los temas de la agenda internacional, entre ellos la situación del Medio Oriente, la situación en Siria, y en torno al programa nuclear de Irán. Ситуация в Сирии вокруг иранской ядерной программы. Otra pregunta, Shimon Peres dijo: ahora mismo el problema de Irán, que usted ha mencionado hoy, de manera inadvertida. Durante la visita de ustedes a Israel, ustedes saben, Israel, para nosotros la seguridad es importantísima. Y esperamos que Rusia no permitirá a Irán llegar a tener armas nucleares. Nadie, ni usted, ni yo, odiamos a Irán. Y usted y yo queremos vivir en un mundo donde no haya miedo y no haya amenazas de destrucción. Destacó que Rusia y Putin en persona tienen una misión importante: cesar el baño de sangre en Siria para aportar la paz y la seguridad de este país y a la región de Oriente Próximo en todo su conjunto. Los sirios no son enemigos para nosotros, pero lo que ocurre en su país es peligroso para la región, señaló a otro periodista de ese país. También recordó que está el problema de Irán. Quienes descartan las posibilidades de una catástrofe allí pueden provocarla. Anteriormente, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sugería a la comunidad internacional establecer para Irán una línea roja, con aquel dibujito que todavía es criticado, que presentó en la ONU. Y lo que ocurre aquí es que Karzai aboga por un sistema mundial justo.
Suharto, Ahmed Karzai. ¿Dónde ocurría esto? En la provincia de Bali, en Indonesia. El presidente Ahmed Karzai decía: el Consejo de Seguridad no nos representa a todos, porque tiene 5 miembros permanentes que tienen el derecho de veto, y eso no es democrático. La relación entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General no son democráticas. Por supuesto, nosotros queremos que lo sean. ¿Cómo salimos de allí? Afganistán es muy pequeño e insignificante para tener un gran impacto. Pero tenemos voluntad, podemos hablar, la democracia nos permite esto, la libertad de expresión. Luego, el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, dijo: estos días la palabra democracia es tan atractiva, algunos pueblos la llaman como si fuera la iluminación de las metas humanas. La democracia también ha ayudado a que aumenten las expectativas y las demandas. Mientras tanto, Mahmoud Ahmadinejad, el líder de la República Islámica de Irán, dijo: cualquier país que almacene armas atómicas es retardado, así lo dijo Ahmadinejad en Nusa Dua, en Indonesia, en esta gran conferencia internacional. El mandatario negó que Irán estuviera intentando desarrollar armas nucleares en declaraciones emitidas un día después de la reelección del presidente Barack Obama. La era de utilizar armas nucleares ha terminado, dijo. Las bombas nucleares ya no son útiles y aquellos que las almacenan son políticamente atrasados y mentalmente retardados. Lo declaró Ahmadinejad a un periodista durante el foro en la isla indonesia de Bali. La nación iraní no está buscando desarrollar una bomba atómica y tampoco necesita construir una. No necesitamos un arma nuclear para defendernos, enfatizó. El mandatario agregó que los representantes de cualquier gobierno o agencia pueden visitar la República Islámica para verificar que no están fabricando armas nucleares. Irán insiste en que su problema de enriquecimiento de uranio es un programa que solo tiene pacíficos fines de generación de energía, pero ha restringido algunos aspectos a ciertos interesados visitantes. Las sanciones hasta ahora no han surtido efecto en ese sentido. La reelección de Obama podría generar la oportunidad para dar paso a nuevas negociaciones con Irán a fin de moderar su programa nuclear, en momentos en que las sanciones elevan la presión económica sobre los líderes religiosos de la República Islámica. El rival republicano de Obama en la elección presidencial, Mitt Romney, había prometido un enfoque mucho más agresivo en torno a Irán si ganaba. Y eso tenía bastante ilusionado a Bibi Netanyahu, que estaba convencido de que Romney derrotaría a Obama. Eso no lo dice Ahmadinejad, lo decimos nosotros. Ahmadinejad desestimó la elección estadounidense al calificarla como un campo de batalla para los capitalistas. Y así saludó y se retiró de la rueda de prensa. Mientras tanto, en Arlington, Virginia, a un pasito de Washington, Distrito de Columbia, el vocero del Pentágono, George Little, intercambiaba con los reporteros y hablaba de un tema que había caldeado las relaciones bilaterales con Irán. Irán disparó la semana pasada varias veces contra un avión no tripulado, un drone, dice Estados Unidos que sin armas, en el espacio aéreo internacional sobre el Golfo Pérsico, pero la nave no resultó dañada. Tal vez un modelo como este, el Predator, que lleva, aparte de toda la electrónica y las supercámaras, misiles Hellfire, si quieren, como para hacer volar todo un complejo. Ahí tienen uno bajo el ala, ¿no? Desde un tanque de guerra hasta una mansión completa, si hay un blanco selectivo. Información en tiempo real es la que llega a, como dijo alguien, frase terrible, quizá el último piloto de caza ya haya nacido. El futuro va a ser de esto. Un piloto sentado en un contenedor con aire acondicionado, un gran sillón muy cómodo, un joystick, numerosos paneles y matar a control remoto. Estados Unidos comunicó a los iraníes que continuará realizando vuelos de vigilancia sobre aguas internacionales en el Golfo Pérsico como se ha hecho desde hace tiempo, dijo el vocero del Pentágono, que no improvisó, leyó por lo delicado de la materia. Y dijo que esto es consistente con nuestro propio compromiso para la seguridad en la región.
Destacó Little en la sesión informativa del Pentágono: tenemos una amplia gama de opciones, desde la diplomacia a lo militar, para proteger nuestros activos militares y nuestras fuerzas, y haremos lo que sea necesario. The MQ-1 was not hit and returned to its base safely. We have briefed relevant members of Congress on the incident. The United States... El incidente ocurre un año después de que un avión no tripulado de la CIA se estrellara en Irán. Versión de Irán, no se estrelló, lo capturamos electrónicamente y lo hicimos aterrizar, y aquí está, y está entero, recuerden que lo mostramos. Y la República Islámica tuvo acceso a la tecnología sensible estadounidense. El avión no tripulado MK-1 Predator, involucrado en el episodio del 9 de noviembre, realizaba una misión de vigilancia de rutina sobre el Golfo a 16 millas náuticas de Irán. El Predator, al que hacemos referencia ahora en este incidente, fue interceptado por un avión iraní de fabricación rusa. En efecto, era un par de Ilyushin, que le disparó, dijo Little en esta rueda de prensa. Otro portavoz del Pentágono confirmó que 2 aviones de una versión diferente, Sukhoi 25, participaron en el incidente. Cuando se le preguntó si los iraníes habrían disparado como... Viendo aquí en esta prensa, dijo que la conclusión estadounidense es que el avión de Teherán tenía como objetivo derribar la nave no tripulada. Nuestro avión nunca estuvo en el espacio aéreo iraní, insistió. Mientras tanto, en Beijing, noticias importantes. El enfoque de China inaugura el Congreso Nacional en etapa decisiva de modernización y al salto a la gran potencia. Con toda la pompa y circunstancia, el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China se inauguró hoy en Beijing, en lo que catalogaron como etapa decisiva de conclusión de la construcción de una sociedad modestamente acomodada en una forma generalizada. Al presentar un informe político en la inauguración del Congreso, Hu Jintao dijo que China debe avanzar con firmeza por la vía del socialismo, pero con las características chinas, a fin de garantizar que el país logre la gran meta de construir una sociedad modestamente acomodada, en una forma generalizada, así que todos puedan disfrutarla para el año 2020. El Congreso tiene gran importancia porque China ha entrado en una etapa decisiva, dijo Hu enfáticamente, a los cerca de 2.300 delegados y delegados invitados especialmente en el gigantesco Palacio del Pueblo en el pleno centro de Beijing. El presidente Hu Jintao dijo: oponiéndonos a la corrupción, construiremos un honesto y limpio gobierno, una clara instancia de partido, adheriéndonos a los más importantes temas políticos del pueblo, que ha estado pagando los sacrificios y sigue con mucha atención los resultados. Si nosotros fallamos, esto será fatal para el partido y la causa colapsará. El partido afectará también al Estado. La reforma de las estructuras políticas es una importante parte del plan de reformas de China. Debemos continuar activos en esfuerzos prudentes para llevar adelante la reforma de la política y de las estructuras, que haga posible que la democracia sea mejor, se extienda más y que llegue a todos y a todos los rincones. Debe ser una práctica de éxito. Luego dijo: ningún grupo o individuo puede tener privilegios que vayan más allá de la Constitución y la ley. Nunca debemos permitir que estas palabras afecten nuestros planes. No permitiremos que nadie ignore la ley buscando el beneficio personal.
Sobre la base de lograr un desarrollo de China mucho más balanceado, coordinaremos en forma sustantiva todos los esfuerzos. En 2010, el ingreso per cápita fue realmente igual entre los residentes rurales que en las ciudades. Tenemos metas aún superiores. A lo largo de más de 30 años pasados de exploración continua de la reforma y la apertura, han enarbolado el gran estandarte del socialismo con características propias de China, dijo, y hemos rechazado la vieja política rígida de puertas cerradas y cualquier intento de abandonar el socialismo y tomar el camino equivocado. Nuestro enfoque general es promover el progreso económico, político, cultural, social y ecológico, y nuestra tarea general es lograr la modernización socialista y la gran renovación de la nación china. Y estamos de aniversario con esto, ¿eh? La puerta de Brandenburgo no se podía cruzar en esa época. El muro de Berlín, la caída del muro, el jueves 9 de noviembre de 1989. Recuerdan que lo transmitimos prácticamente en vivo, no prácticamente, en vivo y en directo. 10 de noviembre del 89, 28 años después de su construcción. La apertura del muro, conocido en Alemania con el nombre de Die Wende, el cambio, fue consecuencia de las exigencias de libertad de circulación en la ex Alemania del Este y las evasiones constantes hacia las embajadas de los capitales del Pacto de Praga y Varsovia en la frontera entre Hungría y Austria. Aquello fue un momento realmente emocionante. Cuando estuvimos en las maniobras en plena Guerra Fría con la Luftwaffe y la Wehrmacht, para poder ver el Museo Pergamón y todo lo que los países invasores se habían llevado del Medio Oriente, tuvimos que cruzar por el legendario Charlie Checkpoint. Ahí dejaba de ser necesario ese chequeo y ese cruce, digno de James Bond, y comenzaba el cambio de la historia. Un interesante aniversario por los cambios fundamentales que han generado y todavía vemos cómo se refuerza la importancia de aquella Alemania dividida y ahora unificada. Precisamente la señora Angela Merkel proviene de lo que era Alemania Oriental, del otro lado del muro. Bueno, tenemos un comunicado que acaba de llegar y que leemos a primera vista. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, comunicado. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, a nombre del pueblo y del gobierno venezolanos, extiende sus más sentidas palabras de condolencia al pueblo y al gobierno de la República de Guatemala ante las irreparables pérdidas humanas causadas por el terremoto ocurrida el día 7 de noviembre de 2012 en horas de la mañana. El gobierno bolivariano de Venezuela, en cumplimiento de su deber de hermandad latinoamericana, manifiesta su plena disposición de acompañar al gobierno del presidente Otto Pérez Molina en los esfuerzos que ha desplegado para hacer frente a esta tragedia humana y material. Como medida inmediata, conforme a las orientaciones del gobierno guatemalteco, una primera asistencia en alimentos y material médico de emergencia será trasladada por vía aérea, al tiempo que los equipos especializados mantendrán una comunicación permanente para monitorear la situación y evaluar acciones a futuro. El pueblo y el gobierno venezolanos ratifican su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Guatemala en este difícil momento que enluta a toda la patria grande latinoamericana. Caracas, 8 de noviembre de 2012. Tal el comunicado de la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y que se hace a nombre del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe. Hasta aquí nuestro dossier de hoy. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.
¿Cómo se convierte un suceso en noticia? ¿Qué tan auténticos son los mensajes de los medios? ¿Cuál es su influencia en las conductas sociales? ¿Quién decide lo que se debe difundir? Todos los miércoles, Telesur trae El Seriado Argentino, que analiza cómo funcionan los distintos